Mi prima humilló públicamente a mi hijo autista delante de docenas de personas, así que nos fuimos, y ella llamó al CPS e intentó que me quitaran a mi hijo, sin darse cuenta de lo rápido que pueden cambiar las tornas. Cuando mi prima Vanessa estaba organizando su boda, mi hijo Mikey fue la primera persona a la que se lo conté. Él tiene autismo de funcionamiento semibajo, por lo que la mayoría de las veces mis amigos o conocidos específicamente piden que él no venga, lo que significaba que nunca íbamos juntos a eventos, pero supuse que mi tía sería diferente. Cuando se lo dije, empezó a saltar de arriba a abajo y a aplaudir. ¿De verdad, papá? ¿De verdad? ¿Puedo ir? Cuando exclamé un entusiasta sí, saltó a mis brazos y dimos vueltas juntos. Uno de los síntomas de su autismo es que se alegra fácilmente con las pequeñas cosas de la vida. Así que mientras nos dirigíamos al ensayo de la boda, me aseguré de preparar a Mikey sobre los modales en una boda. No hablar durante la ceremonia, intentar estar callado. Es el día de la novia, no el nuestro, etc. Parecía bastante atento, así que pensé que todo iría bien. Pero estábamos a la mitad del ensayo de la ceremonia cuando Mikey empezó a sonreír muy fuerte. Solo lo hace cuando está realmente feliz por algo. Así que le apreté fuerte la mano como diciendo, yo también estoy feliz. Pero nos mantuvimos completamente en silencio, como radio silencio. Sin embargo, cuando Vanessa llegó al final del pasillo, chilló, disculpen, ¿qué hace él aquí? Se me cayó el alma a los pies y me volví hacia Mikey, que seguía sonriendo, sin saber que ella hablaba de él. Nadie más dijo nada. Pero en lugar de continuar con la ceremonia y centrarse en su boda, Vanessa se volvió hacia su novio y gritó como una banshee. Pensé que le habías dicho que no viniera. En ese momento, estaba señalando directamente a Mikey, y él empezó a llorar. El público susurraba en silencio y hasta había algunas miradas de disgusto hacia ella. Desafortunadamente, eran minoría, porque la mayoría del público asentía con la cabeza en acuerdo, como si fuera lo más vergonzoso que hubieran visto jamás. Quería gritarle a Vanessa, decirle a todos que no podía esperar a que muriera de obesidad para que Mikey y yo bailáramos sobre su tumba. Pero no dije nada de eso. Quería ser un buen modelo para Mikey, así que simplemente nos fuimos. En cuanto salimos de la iglesia, Mikey tuvo un meltdown. ¿Por qué dijo eso de ti, papá? Fue muy malo. Di gracias al cielo de que no supiera que era sobre él. Hijo, algunas personas son amargadas porque no se gustan a sí mismas. Afortunadamente, esto solo era el ensayo de la boda, y 2 días después se celebró la boda real. Afortunadamente, Mikey creyó que la que habíamos ido era la real, así que no cuestionó cuando lo dejé con la niñera por el día. Soy bastante fanático del matrimonio, así que durante la primera mitad del día, dejé que Vanessa tuviera su momento completamente sin interrupciones. No fue hasta la cena que golpeé mi copa para hacer un discurso. Toda la sala se quedó en silencio. Vanessa aprovechó para decirme con la boca, gracias por no traerlo. Sonreí, pero no por la razón que ella pensaba. Como pueden ver, estoy actualmente en esta boda sin mi maravilloso hijo, Mikey. El aire se llenó de una tensión incómoda, pero no me importó. Muchos de ustedes no lo querían aquí hoy, pero él todavía quería decir unas palabras. Entonces saqué mi teléfono y empecé a reproducir una grabación de voz. Era una que había grabado en secreto de Mikey, hablando sobre lo feliz que estaba por Vanessa y su marido, en términos de un niño de 7 años. Escuchar su voz tan llena de felicidad me hizo llorar, y al resto de la mesa también, excepto a Vanessa, que parecía tan enfadada que pensé que iba a explotar. Aún así, brindó conmigo y con el resto de la familia. Poco sabía yo que ese momento sería la calma antes de la tormenta, porque al día siguiente, ni siquiera 24 horas después, llamaron a la puerta, y no era Vanessa. En su lugar, era el CPS. Me hicieron unas cuantas preguntas vagas antes de pasar a mi lado y examinar mi casa. Mi cabeza daba vueltas, y apenas entendía lo que estaba pasando. La mujer empezó a anotar cada pequeña cosa en un portapapeles. El colchón de Mikey, sin base de cama por sobreestimulación, anotado. Plástico en los muebles por los accidentes de baño de Mikey, anotado. Cerraduras en los armarios para protegerlo de objetos afilados, todo anotado, todo marcado como evidencia. Intenté explicarle sobre su autismo, pero entonces ella susurró por lo bajo, eso es lo que dicen todos, antes de llamar a su superior. Supuse que era por falta de experiencia, ya que parecía recién graduada de la universidad. Cuando colgó, me dijo que tenían que hacer una orden de remoción de emergencia y que iban a colocarlo con su pariente más cercano. Inmediatamente ofrecí a su abuela. Las siguientes 72 horas fueron un infierno. Mi estómago se revolvía y me sentía completamente impotente. Y por encima de todo, estaba enfadado. Sabía que de alguna manera Vanessa estaba detrás de esto, y una vez que todo terminara, planeaba hacerla pagar. Ya no se trataba solo de excluirlo de una boda. Ella intentaba quitarme a mi hijo permanentemente. Mientras estaba sentado en mi casa vacía, rodeado de los juguetes y la ropa de Mikey, empecé a hacer llamadas. Primero a un abogado especializado en derecho de familia y derechos de discapacidad. Luego a mi mamá, quien confirmó que no habían colocado a Mikey con ella a pesar de mi solicitud. Luego al pediatra del desarrollo de Mikey, quien se indignó cuando le expliqué la situación. Nadie se mete con mi hijo. Nadie. Vanessa no tenía idea de lo que acababa de empezar. Pasé la mañana siguiente reuniendo frenéticamente todos los documentos relacionados con el cuidado de Mikey que pude encontrar. Historiales médicos, evaluaciones de terapia, IEPs escolares, notas del pediatra, cualquier cosa que demostrara que yo era un buen padre. Me temblaban tanto las manos que apenas podía organizar los papeles. No paraba de pensar en Mikey y en dónde podría estar. ¿Le estaban dando sus medicamentos? ¿Sabían sobre sus problemas sensoriales? ¿Alguien se aseguraba de que tuviera su manta especial por la noche? Llamé de nuevo al pediatra del desarrollo de Mikey, la doctora Chen, para ver si podía escribir una carta explicando sus adaptaciones. Estaba absolutamente furiosa con la situación. He sido la doctora de Mikey durante 5 años. Esas adaptaciones son médicamente necesarias, no negligencia. Sonaba personalmente ofendida. Tendré una carta para ti en 1 hora, y estoy feliz de testificar si es necesario. Mientras esperaba, contacté a mi vecina Morgan, quien trabaja como maestra de educación especial. Conoce a Mikey
Mikey desde que tenía 4 años y me ha ayudado a implementar muchas de sus estrategias en casa. Inmediatamente se ofreció a escribir una referencia de carácter. Esto es absolutamente ridículo, dijo. Te veo con Mikey todos los días. Eres el padre más dedicado que conozco. Al mediodía, tenía una pequeña pila de documentación y me dirigía a reunirme con la abogada que había llamado Elizabeth Reyes. Se especializaba en casos que involucraban niños con discapacidades y venía altamente recomendada por un grupo de apoyo de padres al que pertenezco. Su oficina era pequeña pero acogedora, con dibujos de niños en las paredes. Elizabeth fue todo negocios, sin embargo. Tomó notas detalladas mientras yo explicaba todo, desde la invitación a la boda hasta la visita del CPS. Entonces, ¿crees que tu sobrina hizo esta llamada como retaliación por la grabación? Preguntó, levantando una ceja. Asentí. Sé que suena paranoico, pero el momento es demasiado perfecto. Menos de 24 horas después de que la avergonzara en su boda, ¿aparece el CPS? Elizabeth no pareció sorprendida. Desafortunadamente, las denuncias falsas al CPS por venganza ocurren más a menudo de lo que crees. La buena noticia es que podemos luchar contra esto, explicó. La remoción de emergencia requeriría una audiencia dentro de las 72 horas. Necesitábamos estar preparados para presentar nuestro caso, lo que significaba más documentación y testigos que pudieran avalar mi paternidad. Mientras tanto, dijo, presentaré una moción de emergencia para visitas. No pueden impedirte ver a Mikey mientras se investiga esto. Salí de su oficina con una lista de tareas de 1 kilómetro y me dirigí directamente a la escuela de Mikey. La directora, la señora Taylor, quedó impactada cuando le conté lo que había pasado. Inmediatamente sacó el expediente de Mikey y prometió escribir una carta documentando su progreso y nuestras reuniones regulares. He visto cómo eres con él en cada evento escolar, me dijo. Cualquiera que pase 5 minutos viéndolos juntos sabe cuánto te importa. De camino a casa, recibí una llamada de mi mamá. Su voz estaba tensa por la ira. Acabo de colgar con tu tía Linda. Al parecer, Vanessa le dijo que Mikey tuvo un meltdown completo en el ensayo y que tú no hiciste nada para controlarlo. Me hervía la sangre. ¿Qué? Estuvo perfectamente callado hasta que ella empezó a gritar. Lo sé, dijo mamá, pero les está diciendo a todos que eres negligente y que Mikey es peligroso y fuera de control. Linda mencionó que Vanessa estaba preocupada de que no estés equipado para manejar sus necesidades. Eso explicaba la llamada al CPS. Vanessa me había pintado como un padre incompetente que no podía manejar la discapacidad de su hijo. La realización me revolvió el estómago. Cuando llegué a casa, había otra sorpresa esperándome. Un mensaje de Facebook de Thomas, el nuevo marido de Vanessa. Simplemente decía, yo no tuve nada que ver con esto. Lo siento. No estaba seguro de si creerle o no, pero de todos modos hice una captura de pantalla. Podría ser útil más tarde. Mi teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. Contesté con dudas. Señor Williams, soy Jordan del Child Protective Services. Soy el trabajador social asignado a Mikey. Se me aceleró el corazón. ¿Dónde está mi hijo? ¿Está bien? Actualmente está en una colocación de emergencia con una familia de acogida experimentada con niños autistas. Su voz era más amable que la de la mujer que había ido a mi casa. Entiendo que solicitó la colocación con su madre. Sí, dije rápidamente. Ella conoce sus rutinas, sus medicamentos, todo. Estamos considerando esa opción, pero quería informarle que ha sido aprobado para una visita supervisada mañana a las 2 p.m. en nuestra oficina. Casi me derrumbé de alivio. Gracias, estaré allí. Después de colgar, llamé inmediatamente a Elizabeth para actualizarla. Se alegró por la visita, pero me advirtió que tuviera cuidado. Estarán observando tus interacciones de cerca, me advirtió. Sé natural, pero mantén la calma. Incluso si Mikey está alterado, no digas nada negativo sobre el CPS, ni hagas acusaciones sobre tu sobrina. Esa noche fue la más larga de mi vida. Recuerdo haber entrado en la habitación de Mikey, esperando verlo acurrucado con sus peluches de dinosaurios. La cama vacía me dolió en el pecho. Terminé durmiendo en el suelo de su habitación, solo para sentirme cerca de él. Al día siguiente, llegué a la oficina del CPS 1 hora antes, agarrando el objeto de consuelo favorito de Mikey, un suave pulpo azul de peluche al que él llamaba Squish. La sala de espera era deprimente, con carteles descoloridos y sillas incómodas. Miré el reloj pasar minuto a minuto, agonizante. Cuando finalmente trajeron a Mikey, tuve que contenerme físicamente para no correr hacia él. Se veía exhausto, con ojeras. Cuando me vio, toda su cara se iluminó. Papá, se lanzó hacia mí y lo atrapé en un fuerte abrazo. Por encima de su hombro, podía ver al trabajador social, Jordan, observándonos con expresión neutral. Hola, campeón, dije, con la voz ronca. Te extrañé mucho. Mikey hablaba a 1000 por hora, contándome sobre la casa extraña y la señora que no corta los sándwiches correctamente. Se me rompió el corazón que no entendiera por qué no podía volver a casa conmigo. Cuando terminó nuestra hora, el meltdown fue catastrófico. Se aferró a mí, gritando y sollozando. Intenté las técnicas de calma que siempre usamos, pero nada funcionó. Cuanto más se alteraba, más me preocupaba. Se veía mal para mí. Quiero ir a casa. Lloraba mientras un miembro del personal intentaba apartarlo suavemente. Quiero a mi papá. Me costó todo no derrumbarme yo mismo mientras los veía llevarse a mi hijo histérico por el pasillo. Una vez que desapareció de vista, me senté en mi coche y lloré. De vuelta en casa, revisé mi correo y encontré que la doctora Chen había enviado su carta, afirmando enfáticamente que todas las adaptaciones en el hogar de Mikey eran apropiadas y recomendadas. La reenvié a Elizabeth justo cuando mi teléfono sonó de nuevo. Era mi mamá. Acabo de recibir una llamada del CPS. Van a hacer una inspección domiciliaria mañana para ver si puedo quedarme temporalmente con Mikey. Si aprobaban la casa de mamá, al menos Mikey estaría con familia hasta que pudiéramos traerlo de vuelta. Eso es genial, mamá. ¿Dijeron algo más? Hubo una pausa. Solo que recibieron preocupaciones adicionales sobre tu cuidado de Mikey. Se me cayó el estómago. ¿Preocupaciones adicionales? ¿De quién? No quisieron decirlo, pero tengo una buena idea, dijo con gravedad. Vanessa estaba redoblando la apuesta. Me pregunté qué nuevas mentiras estaría contando
pasando ahora. El pensamiento me enfadó lo suficiente como para hacer algo que probablemente no debería haber hecho. La llamé directamente. Para mi sorpresa contestó, ¿qué quieres? Su voz era fría. Quiero saber por qué estás intentando quitarme a mi hijo, dije, luchando por mantener la voz firme. Ella se burló. No estoy haciendo nada más que expresar preocupaciones legítimas sobre mi sobrino. Mikey necesita ayuda profesional, no solo que tú pongas excusas por su comportamiento. Tiene ayuda profesional, tiene médicos y terapeutas y aún así no puede comportarse correctamente en público, me interrumpió. La forma en que dejaste que actuara en mi ensayo demuestra que no puedes manejarlo. Estaba tan atónito que apenas podía hablar. Estuvo completamente callado hasta que tú empezaste a gritarle. Esa no es la forma en que yo lo recuerdo, dijo con suficiencia. Y tampoco la mayoría de los invitados. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaba consiguiendo que otras personas hicieran declaraciones en mi contra. Colgué antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Inmediatamente llamé a Elizabeth para contarle sobre la conversación. Me aconsejó que no contactara de nuevo a Vanessa y que documentara todo lo que había pasado hasta ahora. Pasé el resto de la tarde escribiendo una línea de tiempo detallada, desde la invitación a la boda hasta la visita del CPS. La audiencia estaba programada para el día siguiente. Elizabeth me recibió fuera del tribunal, luciendo confiada con un traje impecable. Tenemos una documentación sólida, me tranquilizó, y la doctora Chen testificará por teléfono. Al entrar, vi a Vanessa sentada en el pasillo con una mujer mayor que no reconocí. Ella sonrió con suficiencia cuando me vio. La sala de audiencias era pequeña y menos formal de lo que esperaba. El juez, un hombre mayor llamado juez Williams, revisó el informe inicial del CPS mientras Elizabeth presentaba nuestra documentación, las cartas de la doctora Chen, la señora Taylor y Morgan, junto con todos los historiales médicos de Mikey. Su señoría, dijo Elizabeth, las adaptaciones que el CPS marcó como preocupantes están todas médicamente recomendadas para un niño con las necesidades específicas de Mikey. No son signos de negligencia, sino de una paternidad atenta. La trabajadora del CPS que inspeccionó mi casa testificó a continuación, describiendo lo que había encontrado. Cuando Elizabeth le preguntó sobre su experiencia con niños autistas, admitió que tenía una formación limitada. ¿Y consultó con algún especialista en autismo antes de determinar que estas adaptaciones eran inapropiadas? Preguntó Elizabeth. Bueno, no, pero... Gracias, la cortó Elizabeth suavemente. El testimonio de la doctora Chen fue poderoso. Explicó cada adaptación en detalle y por qué era necesaria para Mikey. También enfatizó lo bien que le iba a Mikey bajo mi cuidado. Tengo pacientes cuyos padres se niegan a implementar estas estrategias, dijo con firmeza. El señor Williams ha ido más allá para crear un entorno apropiado para su hijo. Pensé que estábamos progresando hasta que el abogado del CPS llamó a su siguiente testigo, Vanessa. Ella caminó al frente, luciendo solemne, pero pude ver la satisfacción en sus ojos. Describió el incidente del ensayo de manera completamente diferente, afirmando que Mikey había sido disruptivo e incontrolable. También dijo que me había visto manejarlo bruscamente cuando se alteraba. He estado preocupada por la capacidad de mi tío para criar durante años, dijo con falsa sinceridad. Solo llamé al CPS porque realmente temo por el bienestar de Mikey. El contrainterrogatorio de Elizabeth fue brutal. Señora Johnson, ¿no es cierto que llamó al CPS menos de 24 horas después de que el señor Williams reprodujera una grabación de su hijo en la recepción de su boda? Vanessa se movió incómoda. El momento es una coincidencia. ¿Y no es cierto que explícitamente no quería a Mikey en su boda por su autismo? Eso no es sí o no, por favor. Vanessa fulminó con la mirada. Quería una boda solo para adultos. Elizabeth sonrió ligeramente. Sin embargo, varios niños estuvieron presentes, ¿correcto? Su niña de las flores, el portador de los anillos y al menos 3 niños más de invitados. La cara de Vanessa se sonrojó. Esos niños saben cómo comportarse, así que no era una boda solo para adultos. Usted específicamente no quería a un niño, Mikey, por su discapacidad. El juez observaba atentamente a Vanessa ahora. Elizabeth continuó su interrogatorio, estableciendo que Vanessa apenas había interactuado con Mikey antes de la boda y no tenía experiencia en autismo ni en desarrollo infantil. Una pregunta final, dijo Elizabeth. ¿Le dijo a sus invitados que el señor Williams no debería traer a Mikey al ensayo? Vanessa dudó. Puede que se lo haya mencionado a algunas personas. Entonces, excluyó deliberadamente a un niño basado en su discapacidad y luego llamó a servicios de protección infantil cuando su padre llamó la atención sobre esta discriminación. Objeción, llamó el abogado del CPS. Argumentativo. Sostenida, dijo el juez, pero fruncía el ceño hacia Vanessa. Cuando llegó el momento de las declaraciones finales, Elizabeth enfatizó que, aunque el cuidado de Mikey podía parecer inusual para alguien no familiarizado con el autismo, todo en mi casa estaba diseñado para su bienestar. La única evidencia contra mi cliente es el testimonio de una mujer que ha demostrado un claro sesgo contra su hijo y que hizo este reporte inmediatamente después de ser avergonzada en su boda. El juez tomó un breve receso para revisar todo. Esos 20 minutos se sintieron como años. No paraba de reproducir el testimonio de Vanessa en mi cabeza, furioso por cómo lo había distorsionado todo. Cuando el juez Williams regresó, me miró directamente. Señor Williams, estoy desestimando la orden de remoción de emergencia. Basado en la evidencia presentada, no veo indicios de negligencia ni daño. De hecho, todo lo contrario. El alivio fue tan intenso que casi me caigo de la silla. Sin embargo, continuó, estoy ordenando una visita domiciliaria de seguimiento con un especialista en discapacidades del desarrollo para asegurar que todas las adaptaciones sean apropiadas. Hasta entonces, su hijo será colocado con su abuela, con visitas ilimitadas para usted. No fue una victoria completa, pero estuvo cerca. Mickey estaría con familia y podría verlo cuando quisiera. Al salir del tribunal, Vanessa pasó empujándome, con la cara retorcida de ira. Esto no ha terminado, siseó. Elizabeth puso una mano en mi hombro. En realidad, creo que sí, dijo lo suficientemente alto para que Vanessa lo oyera.
espera. Y si hace más reportes falsos, mi cliente tomará acciones legales por acoso. Me permitieron recoger a Mikey de la casa de acogida esa tarde. La madre de acogida parecía amable, pero admitió que había estado luchando. Apenas ha dormido, me dijo con suavidad. No para de preguntar por su papá y su habitación. Cuando Mikey me vio, al principio estuvo cauteloso, como si temiera que desapareciera de nuevo. Pero cuando le dije que íbamos a casa de la abuela, todo su cuerpo se relajó. ¿Y tú también estarás allí?, preguntó ansioso. Todos los días, campeón, lo prometo. En el camino a casa de mamá, Mikey se durmió agarrando a Squish. No paraba de mirarlo por el retrovisor, todavía sin poder creer que lo tenía de vuelta. En casa de mamá, preparamos juntos su habitación temporal, intentando hacerla lo más familiar posible. Llevé su manta pesada, su tablero de horario visual y algunos de sus libros favoritos. Mamá ya había llenado la nevera con sus comidas preferidas. Siempre supe que esa chica era problemática, murmuró mamá mientras trabajábamos. Incluso de niña era una matona. Le conté sobre la amenaza de Vanessa al salir del tribunal. Mamá negó con la cabeza. Que intente algo, dijo con ferocidad. Ahora estamos preparados para ella. Esa noche me quedé en casa de mamá, durmiendo en un colchón inflable al lado de la cama de Mikey. Alrededor de la medianoche, me desperté y lo encontré de pie junto a mí, con lágrimas corriendo por su cara. ¿Qué pasa, campeón?, pregunté, atrayéndolo hacia mí. Tuve una pesadilla, susurró. La señora mala me llevó otra vez. Lo abracé fuerte, prometiéndole que nadie nunca lo alejaría. Eventualmente se volvió a dormir en mis brazos y lo llevé cuidadosamente de vuelta a la cama. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Jordan, el trabajador social del CPS. El especialista haría la visita domiciliaria en mi casa al día siguiente. Acordamos que Mikey también estuviera allí, para que pudieran observarnos en nuestro entorno normal. Por lo que vale, dijo Jordan. Después de revisar la carta de la doctora Chen y la decisión del juez, no anticipo problemas. Pasé el día limpiando profundamente la casa y asegurándome de que todo estuviera perfecto. Mamá me ayudó a organizar el cuadro de medicamentos de Mikey y su horario de terapia, para mostrárselo al especialista. Esa tarde recibí un mensaje extraño de un número desconocido. Revisa tu correo. Necesitas ver esto. Abrí mi correo y encontré un mensaje sin asunto. El adjunto era un archivo de video. Lo reproduje y sentí que se me helaba la sangre. Era footage de la recepción de la boda de Vanessa, tomada por alguien en una mesa cercana. Mostraba mi brindis y la reproducción de la grabación de Mikey, pero también capturaba lo que pasó después, cuando pensé que nadie estaba mirando. Vanessa se inclinaba cerca de varios invitados, señalándome y hablando claramente sobre mí. La cámara estaba demasiado lejos para captar lo que decía, pero sus gestos eran animados y enfadados. Luego llegó el momento decisivo. Sacó su teléfono, escribió algo y se lo mostró a la persona de al lado, quien asintió con aliento. La marca de tiempo del video era las 9:47 p.m. Según mi documentación del CPS, el reporte inicial se hizo a las 9:52 p.m., 5 minutos después. Inmediatamente reenvié el video a Elizabeth con el mensaje: prueba de que Vanessa hizo la llamada desde la recepción de la boda. Su respuesta llegó rápido. Bingo, ¿quién te envió esto? Me di cuenta de que todavía no lo sabía. Respondí al número desconocido. Gracias. ¿Quién es? La respuesta me impactó. Thomas, el marido de Vanessa. Lo siento por todo esto. Intenté detenerla. No sabía qué pensar. ¿Estaba realmente arrepentido o era alguna trampa? Decidí ser cauteloso. ¿Por qué me estás ayudando?, respondí. Porque lo que ella está haciendo está mal. Llegó la respuesta. Está obsesionada con hacerte pagar por humillarla. Incluso convenció a su dama de honor para que hiciera una declaración falsa al CPS. Esto era enorme. Llamé a Elizabeth y le leí los mensajes. Me aconsejó que le preguntara a Thomas si estaría dispuesto a dar una declaración, pero sin presionarlo. Ten cuidado, advirtió. Si Vanessa se entera de que te está ayudando, podría crear un problema aún mayor. Le envié otro mensaje a Thomas. ¿Estarías dispuesto a contar la verdad al CPS? La respuesta tardó casi una hora. Lo pensaré, pero Vanessa no puede saber que fui yo. Al día siguiente fue la visita domiciliaria con la especialista. La doctora Ramírez no se parecía en nada a la primera trabajadora del CPS. Era mayor, experimentada e inmediatamente se puso al nivel de Mikey para hablar con él. Le pidió que le mostrara su habitación, sus juguetes, su tablero de horario, tratándolo con respeto en lugar de lástima. Pasó 2 horas observándonos juntos, haciendo preguntas reflexivas sobre nuestras rutinas y viendo cómo interactuábamos Mikey y yo. Asintió con aprobación cuando vio su rincón sensorial y las tarjetas de comunicación con imágenes que usábamos cuando se sobrecargaba. Has creado un entorno muy de apoyo, me dijo cuando terminamos. Mi informe lo reflejará. Sentí que se me quitaba un peso de los hombros. Casi habíamos superado esta pesadilla. Solo necesitaba su informe oficial y entonces Mikey podría volver a casa permanentemente. Esa tarde recibí otro mensaje de Thomas. Vanessa sabe que alguien te envió el video. Está furiosa. Ten cuidado. Antes de poder responder, sonó mi teléfono. Era Jordan del CPS. Señor Williams, llamo porque hemos recibido otro reporte sobre Mikey. Se me cayó el alma. ¿Ahora qué? La persona que llama afirma que has estado medicando innecesariamente a tu hijo para controlar su comportamiento. No podía creerlo. Eso es completamente falso. Sus medicamentos están todos recetados por la doctora Chen. Tengo los registros para demostrarlo. Entiendo, dijo Jordan, sonando cansado. Dadas las circunstancias y la decisión anterior del juez, no estamos tomando acción sobre este reporte, pero quería que estuviera al tanto. Vanessa se estaba desesperando. El hecho de que esta nueva acusación no estuviera siendo actuada sugería que el CPS empezaba a ver a través de sus tácticas, pero seguía preocupado por lo que podría intentar después. Llamé de nuevo a Elizabeth para actualizarla sobre el nuevo desarrollo. Esto en realidad es bueno para nosotros, dijo, sonando casi complacida. Múltiples reportes falsos fortalecen nuestro caso si necesitamos tomar acciones legales contra ella por acoso. ¿Qué debería hacer ahora?, pregunté. Documenta todo. Y creo que es hora de que tengamos una conversación seria sobre una orden de alejamiento. Al día siguiente llegó el
informe de la doctora Ramírez. Como se esperaba, era extremadamente positivo, concluyendo que mi hogar estaba idealmente adaptado para satisfacer las necesidades de desarrollo de Mikey y que nuestro vínculo era seguro y nutritivo. Específicamente señaló que todos los medicamentos y terapias eran apropiados y bien manejados. Jordan llamó esa tarde. Basado en la evaluación de la doctora Ramírez, estamos cerrando el caso. Mikey puede regresar a casa inmediatamente. Casi lloré de alivio. Gracias, señor Williams, añadió Jordan. Extraoficialmente, quiero disculparme por cómo se manejó inicialmente. La primera trabajadora debería haber reconocido las adaptaciones especializadas por lo que eran. Aprecié su franqueza, pero todo lo que podía pensar era en traer a Mikey a casa. Conduje inmediatamente a casa de mamá para compartir la noticia. Mikey estaba eufórico, saltando de arriba abajo y aleteando las manos, su forma de mostrar extrema felicidad. Mamá me abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. Sabía que verían la verdad, susurró. Mientras empacábamos las cosas de Mikey, mi teléfono vibró con un mensaje. Era Thomas otra vez. Acabo de enterarme. El CPS cerró el caso. Vanessa está planeando algo más. Cuida tu espalda. Miré el mensaje de Thomas durante un largo minuto, con las manos empezando a temblarme. Justo cuando pensaba que la pesadilla estaba terminando, Vanessa planeaba algo más. ¿Qué demonios significaba eso? Borré el mensaje y metí el teléfono en el bolsillo, sin querer que mamá viera lo asustado que estaba. Mikey revoloteaba por la habitación, felizmente empacando sus juguetes de dinosaurios y charlando sobre volver a casa. Papá, ¿podemos comprar helado de camino a casa? ¿El que tiene sprinkles de arcoíris? Mikey prácticamente vibraba de emoción. Forcé una sonrisa, intentando no mostrar mi nueva ansiedad. Absolutamente campeón. Hasta sprinkles extra. Le revolví el cabello mientras mamá me daba una mirada cómplice por encima de su cabeza. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja, mientras Mikey estaba distraído organizando sus peluches por tamaño. Dudé, luego asentí. Solo listo para llevarlo a casa. Cargamos todo en mi coche y mamá le dio a Mikey un abrazo extra largo. Le agradecí unas 50 veces por todo lo que había hecho. El camino a casa estuvo lleno del parloteo emocionado de Mikey y, como prometí, una parada para helado. Volver a entrar juntos en nuestra casa se sintió surrealista después del infierno de la semana pasada. Esa noche, después de acomodar a Mikey de nuevo en su propia cama, me senté en la mesa de la cocina e intenté pensar. Vanessa claramente no había terminado con nosotros. No podía seguir viviendo con miedo a lo que pudiera hacer después. Era hora de pasar a la ofensiva. Llamé a Elizabeth a primera hora de la mañana siguiente mientras Mikey desayunaba. Necesito saber cuáles son mis opciones aquí, le dije. Thomas dice que Vanessa está planeando algo más contra nosotros. Elizabeth no dudó. Ahora tenemos múltiples reportes falsos documentados. Eso es acoso, potencialmente difamación, dependiendo de lo que les haya dicho a las personas. Podríamos solicitar una orden de alejamiento o incluso buscar daños civiles. Solo quiero que nos deje en paz, dije, observando cómo Mikey arreglaba cuidadosamente su cereal en patrones que solo él entendía. ¿Cuál es la forma más rápida de que eso suceda? Déjame redactar una carta de cese y desistimiento. Proveniendo de una abogada, podría ser suficiente para asustarla y ponerla en vereda. Y si no, establece un rastro de papel para acciones legales posteriores. Estuve de acuerdo, y Elizabeth prometió enviarme la carta por correo al final del día. Mientras tanto, llamé a la doctora Chen para actualizarla sobre la situación y programé una cita para que Mikey volviera a su rutina. Con Mikey de vuelta en la escuela al día siguiente, intenté volver a la vida normal. Su maestra, la señora Wilson, había sido increíblemente solidaria durante todo el proceso, enviando actividades a casa durante su ausencia y haciendo su regreso lo más suave posible. Me apartó durante la entrega. Solo quiero que sepas que todos estamos de tu lado aquí, dijo. Todo el personal sabe lo que pasó. Si alguien sospechoso viene preguntando por Mikey, te contactaremos inmediatamente. Le agradecí, aliviado de tener aliados vigilando por nosotros. Elizabeth me envió la carta de cese y desistimiento esa tarde. Era formal e intimidante, detallando todas las acciones de Vanessa y advirtiendo de consecuencias legales si continuaba el acoso. La imprimí, planeando enviarla certificada para que no pudiera alegar que nunca la recibió. Esa tarde, estaba ayudando a Mikey con su baño cuando sonó el timbre. Le dije que se quedara quieto un minuto. Me sequé rápidamente las manos y fui a abrir. Cuando miré por la mirilla, se me cayó el estómago. Era Vanessa. Por una fracción de segundo consideré no abrir, pero luego me di cuenta de que esta podría ser mi oportunidad de terminar esto de una vez por todas. Abrí la puerta pero bloqueé completamente la entrada. ¿Qué quieres?, pregunté con frialdad. Vanessa se veía diferente que en la boda o en el tribunal. Su maquillaje era mínimo y parecía cansada. Necesito hablar contigo, dijo. No tengo nada que decirte. De hecho, estaba a punto de enviarte esto. Agarré la carta de cese y desistimiento de la mesa lateral y se la extendí. Ella la tomó, mirando el membrete. ¿Más amenazas legales? Qué maduro. Intentaste quitarme a mi hijo con mentiras, dije, manteniendo la voz baja pero intensa. Tienes suerte de que solo recibas una carta. La cara de Vanessa se endureció. Me humillaste en mi boda delante de todos los que conozco. Te humillaste tú misma cuando le gritaste a un niño discapacitado. Contraataqué. Ahora sal de mi propiedad antes de que llame a la policía y te denuncie por acoso. Empecé a cerrar la puerta, pero Vanessa metió el pie. Espera, Thomas me dejó. Eso me detuvo en seco. ¿Qué? Me dejó, repitió, con la voz quebrándose ligeramente. Hace 3 días. Dijo que no podía estar con alguien que haría lo que yo le hice a Mikey. No supe qué decir. Una parte de mí sintió un destello de vindicación, pero ver su evidente angustia lo hacía hueco. Esto es entre tú y Thomas, dije finalmente. No tiene nada que ver conmigo ni con Mikey. Él te estaba ayudando, ¿verdad? Levantó la vista hacia mí, entrecerrando los ojos. El video. Tuvo que ser él. Mantuve la cara neutral. Lo último que necesitaba era meter a Thomas en más problemas si había alguna posibilidad de reconciliación entre ellos. No importa quién lo envió. Lo que importa es que te pillaron en tus mentiras
tonterías. Y tienes que parar, ahora. La expresión de Vanessa cambió, endureciéndose de nuevo. Chris, que has ganado, ¿verdad? ¿Que ahora todos están de tu lado? Pues adivina qué. He estado hablando con otros miembros de la familia, contándoles cómo estás usando la condición de Mikey para llamar la atención y simpatía. No podía creer que todavía intentara poner a la gente en nuestra contra. ¡Fuera!, espeté, empujando la puerta contra su pie. La gente me cree, continuó. Ellos, papá, llegó la voz de Mikey desde detrás de mí. Ya estoy todo limpio. Me volví y lo vi parado en el pasillo, con el pelo mojado de punta en todas direcciones, llevando su pijama de dinosaurios. Cuando vio a Vanessa, todo su cuerpo se tensó. Es la señora mala, susurró en voz alta, empezando a aletear las manos ansiosamente. Los ojos de Vanessa se abrieron cuando miró a Mikey. Realmente lo miró, quizás por primera vez. Él empezaba a balancearse de adelante hacia atrás, una clara señal de ansiedad creciente. Campeón, ve a esperar en tu habitación, dije suavemente. Estaré allí en un minuto para leerte tu historia. Pero Mikey no se movió. Miraba a Vanessa con una intensidad que rara vez veía en él. Entonces, para mi completa sorpresa, dio un paso adelante. Fuiste mala con mi papá, dijo, con la voz temblorosa pero determinada. En la fiesta elegante, gritaste e hiciste que la gente se pusiera triste. Vanessa pareció quedar atónita en silencio. Mikey continuó, sus palabras saliendo más rápido ahora. Yo no hice nada malo. Estuve callado como dijo papá, pero tú fuiste ruidosa y asustaste. Sus manos aleteaban más intensamente, pero siguió. No debería ser mala con la gente. Eso es lo que dice mi maestra. Yo estaba congelado, viendo a mi hijo defenderse de una forma que nunca había visto antes. El orgullo me hinchó el pecho, ahogando momentáneamente mi preocupación por su agitación creciente. Vanessa miró de Mikey a mí, con expresión indescifrable. Luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se fue. Cerré la puerta e inmediatamente fui con Mikey, que ahora estaba en modo completo de estimulación, balanceándose y aleteando. Oye, campeón, eso fue muy valiente, dije, guiándolo de vuelta a su habitación. Estoy muy orgulloso de ti por usar tus palabras. Esa noche tardó más de lo habitual en calmarse. El encuentro con Vanessa había activado su ansiedad y tuvimos que pasar por su rutina de calma 2 veces antes de que estuviera lo suficientemente relajado para dormir. Mientras estaba sentado junto a su cama, viéndolo finalmente dormirse, me pregunté si la visita inesperada de Vanessa era el algo más que Thomas había advertido, o si vendría más. A la mañana siguiente, recibí un correo sorprendente de Jordan en el CPS. Quería reunirse conmigo para discutir algunos nuevos desarrollos. Se me hizo un nudo en el estómago al instante, pero acepté verlo durante las horas de escuela de Mikey. Jordan me encontró en una cafetería, luciendo incómodo. Quería hablar contigo extraoficialmente, dijo después de sentarnos. Recibimos otro reporte sobre ti ayer. Mis manos se apretaron alrededor de mi taza de café. Déjame adivinar. ¿De mi sobrina Vanessa? Jordan negó con la cabeza. Eso es lo curioso. No fue de ella. Fue de alguien llamado Charles Johnson. Afirma ser tu tío. Parpadeé confundido. No tengo un tío Charles. El único Charles en la familia es... La realización llegó. Ese es el papá de Vanessa, el hermano de mi mamá. Jordan asintió lentamente. Las acusaciones son casi idénticas a las de tu sobrina. Demasiado similares para ser coincidencia. Ella está usando a su papá para hacer los reportes ahora, dije, encajando las piezas, ya que sabe que estás tras ella. Normalmente tendríamos que investigar cualquier nuevo reporte, explicó Jordan. Pero dada la pauta aquí y la evaluación positiva reciente de la doctora Ramírez, mi supervisora lo ha marcado como potencialmente malicioso. Hizo una pausa. No debería estar diciéndote esto, pero pensé que debías saber con qué estás lidiando. Le agradecí la advertencia, con la mente ya acelerada con esta nueva información. Cuando llegué a casa, llamé inmediatamente a Elizabeth y le expliqué lo que Jordan me había dicho. Esto en realidad es perfecto, dijo, sonando casi complacida. Ahora podemos demostrar un patrón de acoso coordinado. Me gustaría modificar nuestra carta de cese y desistimiento para incluir a todos los miembros de la familia inmediata de Vanessa. Mientras Elizabeth trabajaba en el lado legal, decidí que era hora de traer refuerzos propios. Llamé a mi mamá y la puse al tanto de todo. La visita de Vanessa, el reporte falso del tío Charles, todo. Mamá estaba furiosa. Charles siempre hizo lo que su preciosa hija quería. Bramó. Pero esto es inaceptable. Voy a convocar una reunión familiar. Intenté disuadirla, preocupado de que solo escalara las cosas. Pero mamá fue tajante. Esto ya no es solo sobre ti y Mikey. Están arrastrando a toda la familia a su vendetta. Todos necesitan saber qué está pasando realmente. La reunión familiar se programó para el domingo por la tarde en casa de mamá. Estaba hecho un manojo de nervios antes de ella, especialmente cuando mamá me dijo que había invitado a todos, incluyendo a Vanessa y sus padres. Arreglé que Mikey tuviera una cita de juego con su amigo de terapia para que no tuviera que lidiar con el estrés. Cuando llegó el domingo, me sorprendió cuánta gente apareció. Tías, tíos, primos que no veía en años. Al parecer, el drama familiar había despertado el interés de todos. Vanessa llegó con sus padres, con una máscara de compostura que se resquebrajó cuando vio cuánta gente había. Mamá tomó el control inmediatamente. Los llamé a todos aquí porque ha habido una campaña de acoso contra mi hijo y mi nieto, anunció una vez que todos estuvieron sentados. Y viene de dentro de esta familia. Se podía oír caer un alfiler. Mamá expuso todo cronológicamente. El incidente de la boda, las llamadas al CPS, las acusaciones falsas. Había impreso copias del informe de la doctora Ramírez y de la carta de cese y desistimiento, que pasó de mano en mano. Y ahora, terminó, mirando directamente al tío Charles. Tenemos razones para creer que otros están haciendo reportes falsos para continuar este acoso. El tío Charles se puso rojo. Solo estaba preocupado por el niño. ¿Has visto a Mikey exactamente 2 veces en los últimos 3 años? Lo interrumpió mamá. Ambas veces en reuniones familiares de las que te fuiste temprano. No tienes idea de lo que necesita. La tía Linda, otra de las hermanas de mamá, habló.
dijo. Vanessa nos dijo que Mikey estaba fuera de control en el ensayo de la boda, que estaba gritando y interrumpiendo todo. Eso es mentira, dije con firmeza. Mikey no hizo ningún ruido hasta que Vanessa empezó a gritarle. Pregúntenle a cualquiera que estuviera realmente mirando. Para mi sorpresa, una de las damas de honor de Vanessa se aclaró la garganta. Tiene razón, dijo, sin mirar del todo la mirada furiosa de Vanessa. El niño pequeño solo estaba sentado allí sonriendo. Vanessa fue la que se descontroló. Perra, sisió Vanessa a su ex amiga. Después de todo lo que hice por ti, basta. Era Thomas, parado en la puerta. Ni siquiera sabía que venía. Basta de mentiras, Vanessa. La sala volvió a quedarse en silencio, mientras Thomas entraba y se paraba a mi lado. He visto que esto ha durado demasiado, dijo. Primero la boda, luego convencer a Jenna para que hiciera esa declaración falsa al CPS, luego involucrar a tu papá. Vanessa miró alrededor de la sala, dándose cuenta claramente de que estaba perdiendo a su audiencia. No entienden, intentó. Él deliberadamente. Tú lo humillaste públicamente en tu boda gritándole por existir, contraatacó Thomas. Te dije que te disculparas en ese momento, y nada de esto habría pasado. El tío Charles se veía cada vez más incómodo mientras más miembros de la familia empezaban a murmurar entre ellos, muchos lanzando miradas de disgusto a Vanessa y sus padres. La tía María, que había estado callada hasta ahora, finalmente habló. Siempre traigo a mi hija con síndrome de Down a los eventos familiares. ¿Estás diciendo que ella tampoco habría sido bienvenida en tu boda? La marea estaba cambiando rápido. Uno a uno, los miembros de la familia expresaron su decepción con el comportamiento de Vanessa. Algunos compartieron historias de veces en que había sido cruel o excluyente en el pasado. Fue como si una vez que se rompió el dique, años de quejas reprimidas salieran a borbotones. Finalmente, el tío Charles se levantó. Esta reunión ha terminado, anunció temblorosamente. Vanessa, Linda, nos vamos. Pero antes de que pudieran irse, mi mamá se paró frente a la puerta. No hasta que deje algo perfectamente claro, dijo. Si alguno de ustedes hace otro reporte falso, contacta al CPS o difunde mentiras sobre mi hijo o mi nieto de nuevo, me aseguraré personalmente de que cada persona en esta familia sepa exactamente qué clase de personas son, y perseguiremos todas las opciones legales disponibles para nosotros. La sala estalló en acuerdos de apoyo. Vanessa miró alrededor del frente unido contra ella, y finalmente pareció entender que había perdido. Sin decir otra palabra, empujó a mi mamá y se fue, con sus padres apresurándose detrás de ella. Thomas se quedó atrás. Siento no haberle plantado cara antes, me dijo. Seguía esperando que entrara en razón. Asentí, todavía procesando todo lo que acababa de pasar. Gracias por venir hoy. Marcó la diferencia. En los días siguientes, la familia se unió a nuestro alrededor de formas que nunca esperé. La tía María invitó a Mikey a una cita de juego con su hija. El tío James, con quien apenas había hablado en años, llamó para preguntar si a Mikey le gustaría probar a pescar en su casa del lago. Fue como si los intentos de Vanessa de aislarnos hubieran fallado por completo. Elizabeth llamó una semana después con buenas noticias. Hemos recibido acuerdos formales por escrito de Vanessa, Charles y Linda de que cesarán toda comunicación sobre ti y Mikey, directa o indirecta. Han reconocido que cualquier reporte falso adicional resultará en acción legal inmediata. ¿Entonces realmente se acabó?, pregunté, apenas atreviéndome a creerlo. Parece que sí, confirmó. ¿Cómo están tú y Mikey? Miré por la ventana, donde Mikey jugaba en el patio trasero, examinando cuidadosamente insectos con una lupa, completamente en su elemento. Estamos genial en realidad, mejor que antes de que todo esto pasara. Y lo estábamos. Todo el calvario había sido aterrador, pero algo inesperado había surgido de ello. Por primera vez, Mickey estaba verdaderamente incluido en la familia. Personas que antes ponían excusas para no interactuar con él, ahora hacían esfuerzos por aprender sobre el autismo y acomodar sus necesidades. 2 meses después, asistimos a un asado familiar en la casa de mi primo William. Mikey estaba nervioso al principio, agarrando mi mano mientras nos acercábamos a la multitud. Pero entonces la hija de la tía María lo vio y corrió hacia él, agarrando su mano libre. «Ven a ver el aspersor, es súper salpicón», exclamó. Y después de una mirada interrogante hacia mí y mi asentimiento alentador, Mikey se dejó llevar. Lo observé jugando con los otros niños. Su feliz aleteo atrayendo preguntas curiosas pero amables de sus primos, en lugar de miradas o susurros. Alguien me pasó una cerveza y me volví para ver a Thomas. «Parece que se está divirtiendo», observó, señalando con la cabeza hacia Mikey. «Sí», dije, sintiendo un profundo contento que no había experimentado en mucho tiempo. «Realmente lo está. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios. Dale a me gusta y compártelo. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ninguna actualización.